Llegas a los 50. Has navegado medio siglo, acumulando experiencias, éxitos, quizás una familia, una carrera. Sin embargo, una sombra de inquietud se cierne. ¿Por qué esa sensación persistente de estancamiento, de que algo vital falta, a pesar de haber marcado tantas casillas? A menudo culpamos al estrés, al agotamiento natural, a la famosa crisis. Pero, ¿y si esas son solo ondas en la superficie? Filósofos como Schopenhauer y psicólogos como Jung, incluso sabios como Séneca o Marco Aurelio, intuyeron corrientes más profundas que dictan nuestra satisfacción, algo que Frankl vincularía a la búsqueda de sentido. Existe una clave, un error fundamental que, según un pensador profundo, a menudo cristaliza en esta etapa, impidiendo que avancemos de verdad. La quinta década, a menudo se siente como una meseta inesperada. La energía juvenil para perseguir metas parece disminuir, no por falta de capacidad, sino quizás por una erosión del propósito que antes las impulsaba. La rutina diaria, antes un camino hacia el progreso, ahora puede sentirse como un círculo cerrado, y el horizonte futuro, que una vez prometía infinitas posibilidades, parece haberse encogido o volverse grisáceo. Es una encrucijada silenciosa donde la inercia lucha contra un anhelo indefinido de cambio, una sensación de estar varado en el océano de la propia vida lograda. Internamente, se libra una batalla. Por un lado, la lista de logros. La estabilidad económica conseguida con innovación, esfuerzo, los hijos criados, la posición social alcanzada. Por otro, una inquietud sorda. Una disonancia entre la fachada de éxito y la experiencia interna de vacío o insatisfacción. Es como estar en una fiesta bien decorada, pero sintiéndose profundamente solo o fuera de lugar. Esta desconexión entre el deber ser externo y el sentir interno es una fuente constante de tensión y confusión en esta etapa vital crucial. Surge entonces la autocrítica, a menudo implacable. ¿Por qué no soy feliz si lo tengo todo? ¿Qué falla en mí para sentirme así? Nos comparamos con ideales sociales o con versiones anteriores de nosotros mismos, intensificando la sensación de fracaso personal. La presión externa por aparentar satisfacción choca frontalmente con la realidad emocional, generando una culpa silenciosa por no sentir la gratitud o la plenitud que deberíamos experimentar tras décadas de esfuerzo y sacrificio en pos de esas metas. Es un momento propicio para cuestionar la naturaleza de esos objetivos perseguidos con tanto ahínco. ¿Eran realmente nuestros, surgidos de un núcleo auténtico, o eran guiones sociales internalizados, expectativas familiares o culturales que adoptamos sin examinar? Carl Jung hablaría de la persona, la máscara social que construimos. A los 50, esa máscara puede empezar a sentirse pesada, ajena, revelando que quizás hemos vivido más para la audiencia que para nosotros mismos, descuidando anhelos profundos del alma, la conciencia de la propia finitud. Como señalaron los estoicos y exploró Viktor Frankl, se agudiza notablemente en la mediana edad. El tiempo ya no parece infinito, las oportunidades perdidas pesan más y la urgencia de vivir una vida con significado se vuelve palpable. Esta perspectiva intensifica la frustración del estancamiento. No es solo aburrimiento, es la dolorosa sensación de que el tiempo restante se escapa mientras permanecemos atrapados en patrones insatisfactorios, sin saber cómo romper el ciclo antes de que sea tarde. Este malestar generalizado, esta sensación de encrucijada vital, no es simplemente fatiga acumulada o nostalgia. Es un síntoma que apunta a una dinámica subyacente, a menudo ignorada. Indica que quizás las estrategias vitales que nos trajeron hasta aquí ya no son suficientes o, peor aún, se basan en una premisa fundamentalmente errónea sobre la naturaleza de la felicidad y el propósito. Es aquí donde la mirada penetrante de Arthur Schopenhauer puede ofrecernos una perspectiva radicalmente distinta y esclarecedora. Entra en escena Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán a menudo malinterpretado como un simple pesimista. Su verdadero legado reside en un diagnóstico increíblemente agudo, y para muchos, incómodamente preciso de la condición humana. No buscaba ofrecer consuelo fácil, sino desvelar las fuerzas ocultas que gobiernan nuestra existencia, y al hacerlo, abrir una vía hacia una forma de sabiduría más profunda, aunque exigente. Su pensamiento es una lente poderosa para examinar por qué la satisfacción plena parece tan esquiva. En el corazón de su filosofía se encuentra un concepto revolucionario: la voluntad, Wille zum Leben, o voluntad de vivir. No se trata de nuestra voluntad consciente y racional, sino de una fuerza cósmica, ciega, irracional e insaciable que anima todo lo existente.
desde la planta que busca la luz hasta el ser humano persiguiendo sus ambiciones. Es un impulso primordial, un querer perpetuo que nos mantiene en constante movimiento, siempre buscando algo más, sin un fin último, más allá de su propia perpetuación. Schopenhauer describe cómo opera esta voluntad en nosotros a través de un ciclo incesante. Experimentamos un deseo, una carencia que genera tensión y sufrimiento. Luchamos por satisfacer ese deseo, creyendo que su consecución nos traerá felicidad duradera. Si lo logramos, experimentamos un alivio temporal, una breve satisfacción. Pero pronto, ese alivio da paso al aburrimiento, o casi inmediatamente, a un nuevo deseo que ocupa su lugar, reiniciando el ciclo de esfuerzo y anhelo. La voluntad nunca descansa. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no es una anomalía, sino el estado fundamental de la existencia impulsada por la voluntad insaciable. La felicidad, tal como la experimentamos comúnmente, no es un estado positivo y duradero en sí misma, sino simplemente la interrupción momentánea del sufrimiento, la pausa fugaz entre la satisfacción de un deseo y la emergencia del siguiente. Es una visión sombría, sí, pero que busca explicar por qué nuestras victorias a menudo se sienten vacías poco después de alcanzarlas. Aplicando esto a nuestra vida, especialmente al llegar a los 50, podemos ver cómo hemos pasado décadas actuando en gran medida como sirvientes de esta voluntad. La carrera profesional, la acumulación de bienes, la búsqueda de estatus social, las relaciones. Todo puede interpretarse como manifestaciones de este impulso ciego por querer, poseer, controlar, perpetuar. Lo hacemos sin cuestionar la naturaleza de la fuerza que nos mueve, asumiendo que este camino es el único hacia la realización personal. La filosofía de Schopenhauer actúa como un espejo, reflejando una verdad potencialmente perturbadora pero crucial. Nuestras estrategias vitales, centradas casi exclusivamente en la consecución de objetivos dictados por esta voluntad ciega, están condenadas a fallar si lo que buscamos es una paz y satisfacción genuinas y duraderas. Comprender esto es el primer paso para diagnosticar correctamente el estancamiento de la mediana edad y empezar a buscar una salida real, no solo otro espejismo. Aquí se revela el error fundamental que Schopenhauer diagnosticó y que a menudo nos estanca a los 50. Vivir en una sumisión ciega e inconsciente a los dictados de la voluntad, confundiendo sus impulsos incesantes y a menudo contradictorios con nuestros propios deseos auténticos, o peor aún, creyendo que satisfacerla plenamente nos conducirá a un estado de felicidad permanente. Es un error de identificación, una falta de discernimiento sobre la verdadera naturaleza de nuestra motivación más profunda. Este error se manifiesta de formas muy concretas en nuestra vida diaria. Es la búsqueda perpetua de validación externa, el ascenso laboral que solo satisface brevemente, la casa más grande que pronto se siente normal, el reconocimiento social que exige un mantenimiento constante. Cada logro es un intento de apaciguar a la voluntad, pero solo sirve como combustible para su próxima demanda. Vivimos persiguiendo horizontes que retroceden a medida que avanzamos, atrapados en una rueda de hámster existencial. ¿Por qué este error se vuelve tan dolorosamente evidente alrededor de los 50? Porque a esta edad, el ciclo de deseo-logro vacío se ha repetido innumerables veces. La futilidad del patrón empieza a ser discernible bajo las capas de autoengaño. Además, la energía vital, física y psíquica, necesaria para mantener esta carrera incesante, comienza a disminuir. Ya no podemos ignorar tan fácilmente la falta de recompensa real y duradera que ofrece este camino basado puramente en la conquista externa. Podríamos conectar esto con la idea junguiana de la sombra, o la necesidad de integrar aspectos no vividos de la personalidad en la segunda mitad de la vida. La crisis de la mediana edad puede ser precisamente el momento en que la insatisfacción, acumulada por esta servidumbre a la voluntad, emerge desde el inconsciente, exigiendo una reevaluación profunda. Es la psique señalando que el modelo operativo basado en la persona y las demandas externas ha llegado a su límite. Imaginemos ser un barco sin timón, llevado por las olas caprichosas de la voluntad, creyendo erróneamente que estamos eligiendo nuestro rumbo. O correr en una cinta sin fin, sudando y esforzándonos, convencidos de que estamos llegando a algún destino significativo. El núcleo del error es la automaticidad, la falta de examen crítico de por qué queremos lo que queremos, y si esos deseos, una vez satisfechos, realmente contribuyen a nuestro bienestar profundo o solo perpetúan la agitación. Es crucial aclarar: Schopenhauer no condena el deseo o la ambición en sí mismos. El problema no es querer cosas, sino la falta de conciencia sobre la naturaleza insaciable de la fuerza que impulsa muchos de esos deseos, la voluntad,
y la creencia ingenua y profundamente arraigada de que la satisfacción completa y definitiva de esos deseos es posible y nos traerá una paz duradera. El error es la ignorancia sobre el verdadero motor y sus limitaciones inherentes. La consecuencia más directa de este error operativo es precisamente la sensación de estancamiento. Es el resultado lógico de invertir décadas de energía vital en servir a un amo insaciable, la voluntad, esperando una recompensa, felicidad duradera, que por su propia naturaleza nunca puede entregar de forma permanente. La máquina se agota, el combustible emocional se consume y nos encontramos paralizados, sin saber cómo continuar porque el mapa que seguíamos resultó ser defectuoso. De esta percepción, a menudo inconsciente al principio, surge un profundo cinismo o una dolorosa desilusión. Las reglas del juego social que seguimos tan fielmente, trabaja duro, acumula, triunfa y serás feliz, se revelan como potencialmente falsas o, al menos, incompletas. Sentimos que nos han vendido una promesa que no se ha cumplido, lo que puede llevar a la amargura, la resignación o una sensación generalizada de que la vida carece intrínsecamente de sentido o recompensa justa. Cuando el viejo paradigma falla y no se vislumbra uno nuevo, es común caer en comportamientos compensatorios o de evasión. Pueden ser intentos desesperados por sentir algo, por reavivar la llama de la voluntad de una forma nueva pero igualmente fútil. Aventuras extramatrimoniales, compras compulsivas, adicciones, trabajo, sustancias, entretenimiento, cambios radicales pero superficiales. Son placebos que distraen momentáneamente pero no abordan la raíz del problema. La servidumbre, inconsciente. Aquí resuena la sabiduría estoica de figuras como Séneca o Epicteto. La estagnación a los 50 puede ser el momento en que intuimos, dolorosamente, cuánto tiempo y energía hemos dedicado a perseguir cosas que están fuera de nuestro control real, la opinión ajena, el futuro incierto, o que son, por naturaleza, fuentes de satisfacción efímera e inherentemente insatisfactorias. Es la constatación de haber invertido mal nuestros recursos vitales más preciosos. Esta fijación en satisfacer los impulsos de la voluntad, creyendo que ahí reside la clave, nos impide activamente descubrir o cultivar fuentes más auténticas y resilientes de significado. Viktor Frankl identificó algunas. Encontrar propósito en el trabajo, más allá del sueldo, cultivar el amor y las relaciones profundas, y mantener la dignidad y la actitud ante el sufrimiento inevitable. Servir a la voluntad ciega nos distrae de estas búsquedas más profundas y humanas. En resumen, el estancamiento a los 50 no es un fallo personal inexplicable, sino a menudo el punto muerto lógico al que conduce un sistema operativo vital basado en el error schopenhaueriano. La obediencia inconsciente a la voluntad insaciable es el momento en que este sistema, que pudo parecer funcional durante un tiempo, revela sus limitaciones fundamentales y su incapacidad para proporcionar una satisfacción duradera, dejando al individuo agotado y desorientado. Frente a este diagnóstico, Schopenhauer no nos deja sin camino. Su propuesta no es eliminar la voluntad, algo que considera imposible mientras vivimos, sino algo más sutil y poderoso. Primero, reconocerla en nosotros mismos, observarla actuar sin identificarnos ciegamente con ella. Y segundo, empezar a negarla conscientemente, es decir, a ganar distancia crítica de sus dictados impulsivos y a menudo irracionales. Es un acto de desidentificación. El primer paso es cultivar la autoconsciencia, prestar atención plena a nuestros deseos, impulsos, frustraciones y momentos de aburrimiento. Observarlos como fenómenos mentales y emocionales que surgen y pasan, sin asumir automáticamente que somos esos deseos o que debemos actuar sobre ellos. Es aprender a reconocer la voz insistente de la voluntad dentro de nosotros, diferenciándola de una elección más reflexiva y serena. Aquí, la razón y el intelecto, que usualmente ponemos al servicio de la voluntad para encontrar formas de satisfacerla, deben reorientarse. Su función superior, según Schopenhauer, es comprender la naturaleza de la voluntad misma y su juego cíclico. Usar nuestra capacidad de introspección y análisis no para planificar la próxima conquista, sino para entender el mecanismo subyacente y así empezar a liberarnos de su tiranía inconsciente. Schopenhauer también señaló una vía privilegiada para silenciar temporalmente el clamor de la voluntad, la contemplación estética. Al sumergirnos en la belleza del arte, la música o la naturaleza, podemos experimentar momentos en que nuestro querer individual se disuelve. Apreciamos la forma, la idea
el objeto en sí mismo, sin deseo de poseerlo, usarlo o cambiarlo. Son instantes de pura percepción desinteresada, un respiro de la rueda del deseo. La idea de negación de la voluntad puede sonar ascética o negativa, pero Schopenhauer la entiende como un acto supremo de liberación. No se trata necesariamente de una vida monástica, aunque la admiraba, sino de la capacidad interna de decir no a los impulsos innecesarios, de no dejarse arrastrar por cada capricho o ambición que surge. Es afirmar nuestra autonomía frente a la fuerza ciega que nos gobierna desde dentro. Este camino resuena con prácticas contemplativas como el mindfulness o con el ideal estoico de la ataraxia, la tranquilidad del ánimo. Se trata de alcanzar un estado de menor perturbación interior, no eliminando los estímulos externos o los impulsos internos, sino cambiando nuestra relación con ellos a través de la comprensión y la aceptación lúcida de la naturaleza, de la realidad, incluyendo la naturaleza de nuestra propia mente y sus tendencias insaciables. Una consecuencia profunda de comprender que la voluntad ciega opera en todos los seres, siendo la fuente última de su sufrimiento, es el desarrollo de la compasión universal. Al reconocer nuestra propia lucha interna contra este impulso incesante, podemos ver la misma lucha en los demás. Dejamos de verlos como meros competidores o instrumentos para nuestros fines y empezamos a sentir una conexión fundamental basada en una condición compartida. Esta compasión genuina actúa como un poderoso disolvente del egoísmo, que Schopenhauer veía como la perspectiva natural de la voluntad individual, enfocada solo en su propia satisfacción. Cuando entendemos que el sufrimiento ajeno brota de la misma fuente que el nuestro, el muro entre el yo y el otro se vuelve más poroso. Esto abre la puerta a la ética, la bondad y la construcción de relaciones basadas en la empatía, y no solo en el interés propio. La ascesis schopenhaueriana, traducida a términos prácticos y modernos, no tiene por qué implicar privaciones extremas. Se trata más bien de una simplificación consciente de la vida. Es cuestionar activamente nuestros deseos. ¿Necesito realmente esto para mi bienestar? ¿O es solo un nuevo capricho de la voluntad? Implica reducir voluntariamente la dependencia de estímulos externos, posesiones superfluas y la búsqueda incesante de estatus, cultivando un mayor contento interno. Aplicado a la vida a los 50, esto significa una reevaluación radical de lo que consideramos una buena vida. Quizás descubramos que la verdadera riqueza no reside en acumular más, sino en necesitar menos. Implica desapegarse conscientemente del consumismo, de la comparación social constante y de la validación externa como fuentes primarias de autoestima. Es un giro hacia la suficiencia interior y la apreciación de lo simple. Esta reorientación libera una cantidad inmensa de energía psíquica. En lugar de seguir invirtiéndola en la carrera sin fin dictada por la voluntad ciega, podemos dirigirla hacia propósitos elegidos conscientemente. Estos pueden ser diversos: dejar un legado significativo, profundizar relaciones, dedicarse al crecimiento personal y espiritual, contribuir al bienestar de otros, o simplemente cultivar la serenidad y la sabiduría en el día a día. Este proceso de desidentificación de la voluntad y reorientación hacia valores más profundos se alinea con el concepto junguiano de individuación. La crisis de la mediana edad, vista a través de esta lente, no es una calamidad, sino una llamada crucial a dejar de vivir según guiones externos o impulsos inconscientes y a convertirse en un individuo más consciente, integrado y auténtico. Es la oportunidad de forjar la segunda mitad de la vida sobre bases más sólidas. Así, llegar a los 50 no tiene por qué ser el inicio de un declive inevitable hacia la resignación. Puede ser, si así lo elegimos, el momento de un despertar fundamental. La oportunidad de reconocer el error, la servidumbre inconsciente, a la voluntad, y comenzar a vivir de una forma más deliberada, consciente y, en última instancia, más libre. Es una invitación a dejar de ser un efecto para empezar a ser una causa en la propia vida. Contrastemos los posibles futuros. Quien permanece atrapado en el error seguirá probablemente repitiendo el ciclo de deseo, frustración y búsqueda de nuevas distracciones, quizás con creciente desesperación o apatía. Quien, en cambio, aplica la lección de Schopenhauer, abre la puerta a una segunda mitad de la vida caracterizada no necesariamente por más logros externos, sino por una mayor paz interior, sabiduría y un sentido de propósito más profundo y resiliente. La métrica del éxito cambia radicalmente. Ya no se mide principalmente por el saldo bancario, el cargo profesional o las posesiones acumuladas. El nuevo baremo se centra en cualidades internas: la serenidad frente a la adversidad, ataraxia estoica, la profundidad de la autocomprensión, la autenticidad en las relaciones, la capacidad de compasión, Schopenhauer, y la habilidad para
Encontrar significado incluso en las dificultades. Frankel. La clave reside en ejercer la elección consciente. La voluntad, como impulso vital, seguirá presente. Los deseos seguirán surgiendo, pero ya no tenemos que obedecerlos ciegamente. Podemos observarlos, cuestionar su origen y su validez, y decidir si actuar sobre ellos o no. Es el poder del no interior, la afirmación de nuestra capacidad de autodirección frente a los automatismos biológicos y psicológicos. ¿Cómo empezar este camino? No hay fórmulas mágicas, pero sí pasos iniciales. Practicar la autoobservación honesta. ¿Cuáles son mis patrones recurrentes de deseo e insatisfacción? ¿Qué busco realmente cuando persigo X objetivo? Cuestionar las motivaciones profundas. Dedicar tiempo a la lectura y reflexión sobre estas ideas filosóficas y psicológicas, permitiendo que calen y transformen nuestra perspectiva. Este despertar, a los 50, no es un evento único, sino el inicio de un proceso continuo que requiere coraje, paciencia y honestidad radical con uno mismo. Enfrentar la verdad sobre nuestra sumisión a la voluntad puede ser incómodo, incluso doloroso. Pero la recompensa potencial es inmensa. La posibilidad de vivir el resto de nuestros años, no como esclavos de un impulso ciego, sino como arquitectos, conscientes de una vida con mayor libertad interior y significado auténtico. En definitiva, esa sensación de estancamiento que a menudo golpea a los 50 puede ser una señal crucial, el síntoma de haber estado operando bajo el error que Schopenhauer identificó: la servidumbre inconsciente a la voluntad insaciable. El despertar no viene de luchar más fuerte dentro del mismo paradigma, sino de reconocer su naturaleza, cultivar la distancia consciente, fomentar la compasión y reorientar nuestra energía hacia un propósito elegido con lucidez. ¿Te reconoces en este patrón de la voluntad? ¿Cuál fue la idea más reveladora que te llevas de este análisis de Schopenhauer? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si este viaje filosófico resonó contigo, dale like al video y considera suscribirte para más exploraciones sobre cómo la sabiduría antigua y la psicología profunda pueden iluminar nuestro camino hacia una vida más consciente y plena.